Vamos a abrir nuestra Biblia, vamos a ubicarnos en el primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel en el capítulo 3, versículo 3. Ustedes pueden ubicarse ahí en el primer libro de Samuel, en el capítulo 3, van siguiendo la lectura. Yo me voy a ubicar en el versículo 3, pero los que conocen la historia pueden ir caminando a través de los versículos, amén, de lo que vamos a aprender el día de hoy. En el versículo 3 dice la palabra del Señor: la lámpara de Dios aún no se había apagado. ¿Qué pasaba con la lámpara de Dios? Aún no se había apagado. ¿Y Samuel cómo estaba? Dice, y Samuel estaba dormido, ¿dónde? En el tabernáculo cerca al arca, o cerca del arca de Dios. Para aquel entonces, familia, según los teólogos y los estudiosos de las Escrituras, nos dicen que Samuel debió tener alrededor de unos 12 años, más o menos. Era un jovencito hasta ahora, 12 años más o menos. Y la vida de Samuel, desde muy pequeño, se enfocó en una cosa. Su vida desde niño, desde bebé, se enfocó en servirle a Dios. Se enfocó en la presencia de Dios. Se enfocó en la casa de Dios. Se enfocó en servir con excelencia. Recordemos que Ana, la madre de Samuel, era estéril y no podía tener hijos. Y dice la Biblia que ella deseaba tener la experiencia de ser mamá. Y dice la Biblia que un día ella fue al templo, subió a la casa de Dios y orando le pidió al Señor un milagro. E hizo con el Señor un pacto y le dijo: Señor, si tú me bendices, si tú me das el privilegio de ser mamá, si tan solo puedo tener un hijo, yo te prometo que yo, después de ser destetado, voy a entregártelo, voy a entregarlo a tu casa para tu servicio, para tu honra y para tu gloria. Dice la Biblia que Dios cumple el deseo de Ana. Ella queda embarazada, ¿cierto? Y ella también cumple la promesa que le hizo al Señor. Y dice la Biblia que Samuel crece desde bebé en la casa de Dios. Qué privilegio es crecer en la casa de Dios. ¿Estamos de acuerdo con eso? Por eso es qué bendición es cuando tú puedes traer a tus hijos desde niños a la casa de Dios, para que se familiaricen con la presencia de Dios, para que se familiaricen con los asuntos del reino de Dios. Qué hermoso es y qué privilegio aquellos que crecieron en la casa de Dios. ¿Cuántos crecieron en la casa del Señor, en la iglesia? Levanten su mano los que desde niños crecieron en la casa del Señor. 1, 2, 3, muy poquitos, 4, 5 más o menos. Los demás llegamos un poco tarde. Ya habíamos conocido una cantidad de cosas, nos habíamos dejado influenciar de una cantidad de cosas de este mundo, ¿cierto que sí? Cuando llegamos a la casa del Señor. En el caso de Samuel no. En el caso de Samuel, desde niño su mamá lo había llevado, lo había entregado para el servicio de la casa del Señor. Mamá le había puesto en el corazón de Samuel, es decir, cuál era la misión, cuál era la visión, cuál era el propósito por el cual el Señor le había permitido estar en la tierra. Porque si Dios le permitió a Ana ser mamá y que ese niño viniera al mundo, era por la promesa que Ana le había hecho a Dios. Si tú me bendices con un pequeño, ese pequeño será para tu honra y para tu gloria. Y Dios dijo: trato hecho, ¿cierto? Quiero que ese pequeño sea para mi gloria y para mi honra. Claro que Samuel desde niño empieza a aprender los asuntos y los trabajos del sacerdote. Entonces él se empieza a convertir en la mano derecha del sacerdote Elí. Empieza a conocer los asuntos del altar. Se empieza a convertir en un hombre de altar, en un hombre familiarizado con los altares del Señor. Se familiarizó con la casa del Señor y con los asuntos del reino. Y en medio de su compromiso con Dios, en medio de su pasión por la casa de Dios, porque si había alguien apasionado por la casa del Señor, era Samuel. A pesar de que Samuel era un joven que servía a Dios, que todo lo que Samuel hacía para Dios lo hacía con excelencia, lo hacía con intensidad. Por eso dice la Biblia, en lo que estamos leyendo, que Samuel estaba, ¿cómo estaba Samuel? Se quedaba dormido, así sería. ¿Y se quedaba dormido dónde?
Dice, la lámpara de Dios aún la lámpara de Dios aún no se había apagado y Samuel estaba dormido en el tabernáculo. Si lo traducimos a la versión moderna, se quedó dormido ¿dónde? En la iglesia. Sí, aquí en la iglesia. Se quedó dormido en la iglesia. ¿Cerca a dónde? A la presencia. El arca del pacto simbolizaba o tipificaba la presencia de Dios. Se quedó dormido en la iglesia, cerca a la presencia de Dios. O sea, es como que Samuel desde temprano estaba allí en la presencia de Dios, orando, clamando, buscando al Señor, buscando su presencia, buscando sus palabras, y de repente fue tanto el tiempo que se quedó dormido. ¿A cuánto les ha pasado? O somos de los que oramos y oramos y oramos y oramos y decimos, ¿cuánto he orado? 5 minutos nomás. ¿No les ha pasado? Que siente que ha orado una eternidad y cuando se da cuenta, 2 minutos, 5 minutos. No, eso no le pasaba a él. Él oraba y buscaba la presencia del Señor a tal punto, era tan apasionado que él no tenía cama propia por allá. No, la cama de Samuel, ¿dónde era? Cerca a la presencia del Señor, en la iglesia. Sin embargo, a pesar de todas estas cosas, sucedía algo terrible. Y era que Dios no hablaba. Diga a la persona que tiene al lado, por favor, diga a la persona que tienes al lado, Dios no hablaba en ese tiempo. Dice la Biblia que la palabra de Dios escaseaba en ese tiempo. No hablaba el Señor, es decir, nadie recibía la palabra rema de Dios. Es decir, el logos de Dios estaba. ¿Qué diferencia hay? El logos de Dios estaba. Lo que no había era la palabra rema de Dios. ¿Qué diferencia hay, pastor? Esto es el logos de Dios. Está la palabra escrita de Dios. Ese es el logos de Dios. Lo que ya está escrito, lo que ya es. Eso no faltaba, porque la ley de Moisés, el Pentateuco, estaba allí en el templo. Ellos conocían la palabra de Dios, conocían la ley de Moisés. Eso no escaseaba, eso estaba ahí. No era que cerraran las litografías y no hubiese más, no. Ellos tenían los rollos ahí en el templo. Pero entonces, ¿qué era lo que escaseaba? ¿Por qué dice que escaseaba la palabra? Lo que escaseaba era la palabra rema de Dios. Y la palabra rema de Dios son esas palabras dichas por Dios en el presente. Son esas palabras dichas por Dios en el ahora, dirigidas a una persona específica, en un momento específico, con nombre propio. Por eso cuando el Señor llama a Samuel, ¿cómo lo llama? Samuel, Samuel, con nombre propio, como quien dice, Samuel, Samuel, prepárate porque viene una palabra rema, nueva, algo que no está en el logos de Dios, algo nuevo para tu corazón, para ti, para tu familia, para tu nación, para tu iglesia. ¿Estamos de acuerdo con eso? Eso era lo que estaba escaseando en ese momento. Antes de que Dios llamara a Samuel, dice la escritura que la palabra de Dios escaseaba, que Dios no le hablaba a nadie. ¿No les parece eso triste? Dios no le hablaba a nadie. ¿Y saben qué muestra esto? Esto muestra cómo toda una nación despreciaba la palabra rema de Dios, despreciaba la revelación de Dios. Esto no era lo más terrible, sin embargo. Lo más terrible era que no había nadie que fuera un instrumento limpio para que Dios depositara sus palabras. ¿Saben qué era lo más terrible? Que no había nadie que deseara hablar con Dios, que no había nadie que buscara la presencia de Dios, que no había nadie que se levantara de madrugada a buscar la palabra nueva, el vino nuevo, la palabra rema de Dios. No había nadie que deseara la presencia de Dios, nadie. Se acostumbraron a vivir de esa manera. No era solo que no había palabra de Dios, era que nadie estaba apto para ser un instrumento para que Dios estableciera sus diseños en ese momento. Eso era lo más terrible. Y saben, en medio de tal sequía espiritual, cuando dice la escritura que en aquel momento escaseaba la palabra nueva, la palabra rema, que Dios no le mostraba una profecía a nadie, no le mostraba una visión a nadie, no le mostraba sus directrices a nadie. Es en ese momento, en tal sequía espiritual, que Dios escoge a Samuel. Es en medio de ese momento que aparece un jovencito. ¿Y saben por qué Dios escoge a Samuel?
Porque Dios lo escoge porque Samuel fue el único que se dio cuenta en ese momento que la palabra de Dios escaseaba. Fue Samuel el único que se dio cuenta que la gente se estaba acostumbrando a vivir de esa manera, que se había conformado a vivir sin la palabra rema, esa palabra que dirige, esa palabra que orienta, esa palabra que exhorta, esa palabra que anima, esa palabra que muestra el camino por donde debe continuar nuestra familia. ¿Estamos de acuerdo con eso? Esa palabra que me dice a mí, esa palabra que me exhorta, que me confronta con el pecado. Esa palabra que me dice a mí, Sergio, tienes que dejar esto. Esa palabra que me llama a mí por mi nombre. Esa palabra se acostumbraron, ¿saben? Desde el profeta Elí en adelante, todos se acostumbraron a que ya desconocían la voz del Señor. Se acostumbraron a que Dios ya no los llamaba por nombre propio. Eso ya era desconocido para ellos. Y es en ese momento que Dios escoge a Samuel. Y lo escoge porque veía en Samuel a un hombre diferente. Diga conmigo, Samuel era un hombre diferente. Diga conmigo, Samuel era un hombre de altar. Dios escoge a Samuel. ¿Saben por qué lo escoge? En medio de tantísima gente. ¿Por qué escoge Dios a Samuel? Porque Dios veía que Samuel era un hombre que amaba su presencia, que amaba su casa, que servía con pasión, que había aprendido a ser un hombre de altar, que mostraba interés por los asuntos del reino de Dios. Mientras todos estaban ocupados en sus asuntos personales, en sus casas, carros, en sus viajes y en sus cosas, no, Samuel estaba ocupado en los asuntos del reino de Dios. Y Dios dijo, ok, este es diferente, este muchacho realmente pinta para algo diferente, pinta para algo bueno. Este se está preparando para algo poderoso y glorioso, mientras los demás estaban muy ocupados en sus asuntos personales. Dios vio en Samuel una gran oportunidad para que volviera a germinar algo que se había ido, algo que se había perdido. Y sabes algo, Dios ve en ti la oportunidad de que germine algo que se fue. Y yo te quiero preguntar, ¿qué se fue de casa? ¿Qué se fue de tu vida espiritual? ¿Qué ya no es común en tu vida espiritual, en tu relación con Dios? ¿Qué fue lo que se perdió en tu casa, en tu vida, en tu iglesia? ¿Qué fue lo que se perdió? Y Dios te mira a ti como mira a Samuel, como miró un día a Samuel, y dice, en él o en ella, él o ella es la gran oportunidad para que hoy vuelva a germinar algo que tal vez tus antepasados perdieron, que tal vez dejaron de valorar la familia, dejaron de valorar a los hijos. Y entonces Dios dice, él o ella es la gran oportunidad para que vuelva a germinar ese amor por la casa de Dios, ese amor por la familia, ese amor por la imagen de Dios, ese amor por mi presencia. Yo imagino, ¿saben algo? Yo imagino a Dios buscando en quién verter su vino nuevo. Yo me imagino buscando, a ver, qué complicado. Tantos hombres, tantas mujeres, tantos jóvenes, pero todos tan ocupados, y yo deseoso de verter el vino nuevo, la unción, la presencia, pero no encontraba uno que estuviera apto, uno que al menos mostrara disposición, uno que al menos mostrara un poco de preocupación por los asuntos del reino. Dios buscaba a un hombre o a una mujer en quien pudiera echar o derramar su unción, en quien pudiera derramar su poder, su gloria, pero nadie estaba preparado para tan grande privilegio. Todos, escúchenme algo, todos en ese momento eran odres viejos, no estaban aptos para contener el vino nuevo, la gloria de Dios, la gloria postrera, esa que es mayor que la primera. En ese momento nadie estaba preparado para eso. Y realmente, ¿saben algo? Yo leía esto y decía, qué triste momento en la historia de la humanidad, qué triste momento en la historia de Israel. Nadie, no había uno solo que deseara el vino nuevo de Dios. Preferían conformarse a vivir sin gloria, preferían conformarse a vivir sin poder, sin unción, sin profecía, sin presencia de Dios. Es más, uno de los nietos
del profeta Elí, ¿cómo le pusieron? Al hijo de Finés, creo que se llamaba. Al hijo de Finés, ¿cómo le pusieron? Icabod. ¿Qué significa Icabod? Sin gloria. La gloria de Dios se ha ido. ¿Qué mamá o qué papá? ¿Sabe cuándo le pusieron ese nombre? Cuando los hijos de Elí murieron, cuando fue robada la presencia de Dios, el arca del pacto. Cuando Elí murió, la esposa de Finés le puso a su hijo cuando nació, porque se vino ese pequeño, y ella lo tuvo en sus brazos y dijo: ¿cómo le pongo? Como estamos viviendo ahorita, sin gloria, sin la gloria de Dios. La gloria de Dios se ha ido. Se acostumbraron a vivir así, tanto que le pusieron a ese pequeño el nombre de la representación espiritual que estaban viviendo en ese momento. Hasta que en ese tiempo aparece el profeta Samuel, y Dios ve a Samuel, y Dios ve que Samuel no era un odre viejo. Dios ve que Samuel era un odre nuevo, que estaba preparándose para que sobre él se derramara ese vino nuevo, esas cosas nuevas, eso nuevo que Dios tenía para Israel. Dios veía que Samuel se preparaba, dormía cerca de su presencia, dormía en su casa, amaba servir con excelencia, se ocupaba de sus asuntos, y Dios veía cómo Samuel se preparaba para ser llenado de la unción del poder de Dios, para ser llenado de la gloria de Dios, para ser lleno de profecía, para rodearlo de la presencia de Dios. Que ese odre nuevo, veía Dios, podía contener lo nuevo, la gloria postrera que venía para Israel. Ahora, es interesante ver lo siguiente, mis hermanos. En la narración del texto que ustedes tienen ahí, nos indica que Samuel no conocía a Dios. ¿Están de acuerdo con eso? Ahí, según la narración, nos dice que Samuel hasta ese momento no conocía a Dios. Porque una cosa es escuchar a Dios sabiendo o conociendo de quién es esa voz, estando convencidos que el que me llamó fue Dios, que no fueron los frijoles trasnochados, ¿cierto? O que no fue una confusión ahí rara, ¿quién es el que me está llamando? No. Una cosa es cuando Dios nos llama y decimos: ese es Dios. Pero otra cosa es cuando Dios llama y decimos: no logro identificar quién es el que me está llamando. Y eso fue lo que le pasó a Samuel. Jesús dijo, el Señor Jesucristo dijo en Juan 10: mis ovejas oyen mi voz y me conocen, me identifican, ¿sí? Oyen mi voz y saben quién soy, y yo también las conozco a ellas, dice el Señor Jesucristo. Pero en este caso, Samuel no conocía de quién era la voz que lo llamaba. Para Samuel, esa voz que escuchó en ese día, en ese momento, era una voz nueva, algo nuevo. Nunca antes había escuchado esa voz que ese día escuchó. Y sin embargo, aunque Samuel hasta ese momento no había tenido un encuentro personal con Dios, es decir, hasta ese momento Samuel no conocía a Dios y no lograba identificar su voz, a pesar de todo esto, Samuel buscaba a Dios incesantemente. Y esto me impacta. Hay gente que dice: pastor, pero llevo 5 días esperando que Dios me hable y no me habla. Samuel duró ¿cuánto? Hasta ese momento 12 años, incesantemente, sirviéndole al Señor con excelencia, ocupándose de los asuntos, hasta esperando ese momento. Yo me imagino a Samuel todos los días esperando el momento en que escuchara a Dios hablar. Y ese día, cuando Dios habla, no lo conoce, porque no lo conocía, no lo había escuchado antes hablar. Y hay gente que llevo una semana, pastor, llevo 1 año buscando al Señor y Dios no me habla. No te canses de buscar a Dios en oración. No te canses de venir a la iglesia. No te canses de amar la presencia de Dios. No te canses de servirle al Señor en lo que haces. No te canses. En cualquier momento escuchas esa palabra rema de Dios para tu vida, esa palabra que te va a cambiar, esa palabra que te va a transformar, esa palabra es la palabra que estabas esperando para ti, para tu familia. Esa respuesta de Dios en cualquier momento llegará, pero no nos podemos cansar. Y esto me llama la atención, que a pesar de todo esto, Samuel buscaba a Dios incesantemente.
Samuel quería conocer al Dios que no conocía, pero que seguramente había leído muchas veces. Seguramente Samuel había leído ahí en la ley de Moisés, había leído de esos hombres de fe, de la relación de Abraham con Dios, de la relación de Isaac, de Jacob, de la relación de Noé, de la relación de Moisés. Y él dijo: yo quiero eso que ellos tienen. Yo quiero también estar cerca a la presencia de Dios. Yo también quiero esa relación que tenía Abraham, que tenía Moisés, que tenía Noé. Por eso se paraba todos los días ahí en la iglesia cerca al arca del pacto y decía: yo quiero conocer a Dios, quiero conocerte, quiero que me hables, por favor, quiero escuchar tu voz, necesito, es un deseo que tengo, que me hables. Quiero ser un odre nuevo para que pongas en mí, deposites en mí eso nuevo que tienes para esta nación. Y saben, a pesar de Samuel, o a pesar de que Samuel tenía tan solo 12 años, una edad bastante, pero bastante vulnerable, ¿cierto que sí? Mi hija tiene 11 años y ya cerca a cumplir los 12, pero aún la sigo viendo bastante vulnerable. ¿Y vulnerable por qué? Porque a esa edad todos sabemos que son bastante influenciables, ¿sí? Un niño entre los 11 a 14, 15 años, un poquito más, son bastante influenciables. Saben, las personas que rodeaban, a pesar de la edad de Samuel, las personas que rodeaban a Samuel eran nada más y nada menos que los hijos de Elí. ¿Quiénes eran los hijos de Elí? Sacerdotes también. Es decir, eran pastores que eran líderes espirituales que tenían el encargo y la responsabilidad de cuidar la casa de Dios, de servir con excelencia en la casa de Dios, de presentar las ofrendas al Señor con excelencia, con transparencia, con integridad. Pero ¿sabe qué hacían estos sinvergüenzas? Se reunían con mujeres, las llevaban a la iglesia y se acostaban sexualmente con ellas en el templo, en la casa del Señor. Samuel crece, escúchenme, a pesar de su edad, Samuel crece con la paternidad espiritual de un hombre que sinceramente no tenía el Espíritu Santo, un hombre que después vamos a verla, ahí mismo está la profecía contra él, un hombre displicente, un hombre perezoso, un padre espiritual de los que no podemos nosotros conseguir, un hombre que no amaba la presencia de Dios, un hombre que no tenía celo por la casa de Dios. Ese era el padre espiritual de Samuel. Y aparte de eso, creció con los 2 hijos de aquel señor que no eran ninguna perita en dulce, una mala influencia para él. Pero ¿saben una cosa? Samuel creció en medio de ese ambiente, pero con un corazón íntegro para el Señor. ¿Qué excusa tenemos nosotros, pastor? Pero es que usted no se imagina en las condiciones que me tocó crecer a mí. Es que yo crecí en un barrio, es que yo crecí con unos amigos, es que yo crecí en un ambiente. ¿Qué peor ambiente que en el que le tocó crecer a Samuel? Pero aún así Samuel se levantó íntegro, amando la presencia de Dios, sin excusa alguna. ¿Saben cómo llama la Biblia a los hijos de Elí? Hijos de maldad, hijos del diablo lo llaman. Y Samuel, aunque pudo dejarse influenciar por aquellos hombres, por lo que ellos hacían, sin embargo, escúchenme algo, el enfoque de Samuel era muy claro. Es decir, Samuel la tenía clara, muy clara. Samuel sabía que no había tiempo que perder. Samuel entendió desde muy pequeño que debía estar en la casa de Dios, cerca al altar y cerca de su presencia, que debía ocuparse de los asuntos del reino, que eso que el Señor Jesucristo vino a enseñarnos en el Nuevo Testamento, busquen primeramente el reino de Dios, ocúpense primeramente del reino de Dios. Eso era lo que Samuel había establecido como un principio de vida. Era claro que Samuel no quería, escúchenme, era claro que Samuel no quería ser un odre viejo. Era claro que Samuel sabía que debía ser un odre nuevo para que el rema de Dios, el vino nuevo, pudiera ser vertido en él. Una persona, iglesia, que no tiene relación con Dios, una persona que no tiene un compromiso con el reino de Dios, una persona que no tiene claro su propósito y que no fortalece su vida espiritual, siempre será influenciado por charlatanes. Siempre, alguien que no está enfocado en el reino de Dios siempre será influenciado por charlatanes. Piensa que
En este momento piensa por un momento, ¿qué o quién está influenciando tu vida? ¿Quiénes están influenciando? ¿O quiénes influenciaron en tu vida? Hoy en día sí que hay charlatanes y malas influencias, ¿cierto que sí? Están llenas las redes sociales de charlatanes, payasos, que dicen ser y se ponen un nombre bastante complicado, y se llaman influenciadores. Qué cantidad de hombres, de mujeres que se hacen llamar influencer, que no tienen nada bueno que ofrecer, pero que la gente los sigue por montones, millones de seguidores, millones. ¿Y qué contenido suben? ¿Qué contenido para la familia, para la sociedad, para los seres humanos? ¿Qué contenido suben realmente? Algo bueno, algo que sea edificante para la sociedad, algo que sirva para la nación, algo que sirva para nuestros jóvenes, nuestros niños. ¿Qué contenido suben? Pura basura. ¿Y saben por qué hay cantidades y cantidades de personas que siguen a estos influenciadores? ¿Saben por qué lo hacen? Porque cuando tú y yo no tenemos un enfoque en nuestra vida, cuando no estamos enfocados en lo espiritual, vamos a ser influenciados por cualquier persona que diga lo primero que se le ocurra decir o lo primero que se le ocurra enseñar. Cuando no estamos enfocados en la palabra de Dios, cuando no estamos enfocados en el reino de Dios y en lo espiritual, cualquier persona nos va a influenciar. Cualquier charlatán de esos nos va a influenciar. Samuel tenía un enfoque. Diga conmigo, Samuel tenía un enfoque. Cuando tú tienes un enfoque en la presencia de Dios, nadie te puede mover de tu fe. Cuando tú estás enfocado en tu vida espiritual, cuando tú estás enfocado en crecer espiritualmente, nadie podrá influenciarte más que Dios y su palabra. Pero cuando tu enfoque no es tu vida espiritual, vas a querer crecer en otras áreas. ¿Estamos de acuerdo? Y por eso, para otras áreas, para hacer crecer otras áreas, hay muchos influenciadores. Pero cuando tu enfoque es tu vida espiritual, nada te va a poder influenciar más que la palabra de Dios. Nada te va a poder influenciar más que la presencia de Dios. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Cuántos dicen amén? Ahora, para poder tener ese enfoque que tenía Samuel, para poder estar enfocados como Samuel lo estaba, es necesario primero romper ese odre viejo de nuestra vida. Los odres viejos, escúchenme, tienen una característica o tienen varias características, pero una de ellas es que se endurecen, se vuelven rígidos. No sé si alguien ha conocido, ha visto, ha tenido en sus manos un odre viejo, un cuero viejo. ¿Alguien ha tenido la experiencia de tocar un odre viejo? Se vuelven duros, rígidos, sobre todo los hay en las fincas antiguas, ¿cierto? Por ahí tuve la oportunidad una vez de verlo y estaba todo greteado, fuerte, es decir, ya no se podía, no era flexible, ¿cierto? Era ya bastante rígido. ¿Saben qué pasa? La característica de los odres viejos es que se rompen con facilidad, se rompen con la presión del vino joven, del vino nuevo. Es decir, los odres viejos no pueden contener el vino nuevo. ¿Saben por qué? Porque el vino nuevo se empieza a expandir. Y como el odre viejo está tan seco, tan rígido y tan duro, entonces cuando se empieza a expandir el vino nuevo, lo que hace es que dañar el odre viejo. Por eso el Señor Jesucristo enseñó algo tan importante en Mateo 9:17 y dijo: nadie que tenga 3 dedos de frente, ¿sí? Algo así, nadie pone vino nuevo en cueros viejos. Nadie, dice el Señor. Pues los cueros viejos se reventarían por la presión. Si tú le pides a Dios vino nuevo, bendiciones, lo nuevo que Él tiene, la gloria postrera, si le estás pidiendo eso al Señor, pero aún sigue siendo un odre viejo, eso te va a destruir a ti. No sé si me entiendan lo que estoy queriendo decir. Jesús lo enseñó y dijo: escucha, los cueros viejos se reventarían por la presión y el vino se derramaría y los cueros quedarían arruinados.
El vino nuevo, viene la enseñanza del Señor. El vino nuevo, la gloria postrera, la palabra rema, la palabra nueva, ¿se deposita dónde? ¿En odres o en cueros nuevos? ¿Para qué? Para poder preservar a ambos, tanto al cuero o al odre como al vino. Las características de los odres viejos es muy común hoy en muchos cristianos. Al pasar del tiempo se endurecen, se vuelven rígidos, endurecen su corazón. Qué difícil es que venga algo nuevo de Dios para ellos. Es gente que no puede contener el vino nuevo de Dios. Es gente en la que empieza a escasear la palabra rema de Dios en su vida. Ya Dios no les habla como antes y se acostumbran a vivir de esta manera. Más religión que relación, más conocimiento intelectual que conocimiento experimental, de lo que hablábamos ayer en el culto de jóvenes o en el culto de familia. El Señor me decía, ¿sabes por qué muchas personas que van a los campamentos espirituales, después de que bajan de esos lugares, en lugar de avanzar en su vida espiritual, lo que hacen es retroceder y hasta llegan al punto de irse de la iglesia? No vuelven a la iglesia. Y el Señor me decía, ¿qué pasa? Ellos tienen las características de un odre viejo. Viene la gloria de Dios sobre ellos, viene eso nuevo, ¿cierto? Viene la palabra nueva, la palabra rema, reciben la unción, reciben lo profético allí, pero resulta que esos odres viejos que son no pueden contener el vino nuevo y entonces no aguantan la presión del poder de Dios, de la gloria de Dios, de la palabra de Dios, y terminan rompiéndose y quebrándose. Y entonces son personas, y a mí me pasó en este campamento, varias personas me han llamado, pastor, estoy que tiro la toalla. En lugar de avanzar en la vida espiritual después del campamento, lo que estoy es como enfriándome más, porque resulta que recibiste como un odre viejo el vino nuevo que Dios tenía para ti. ¿Estamos de acuerdo con eso? Y entonces te estás rompiendo, te estás quebrando. La manifestación de Dios, la unción de Dios, el poder de Dios empieza a ser abrumadora en la vida de los odres viejos. ¿Hasta qué? Hasta que empiezan a decir, me cansé de servir, pastor. Me cansé de orar, ahora me da pereza leer la palabra. Los odres viejos ya no quieren venir a la iglesia. ¿Saben por qué? Porque se endurecieron, se volvieron muy rígidos, se acomodaron a vivir de esa manera. Se conforman con contener el vino viejo, ese que ya no se expande, ese que ya no incomoda, ese que ya no produce algo nuevo, eso que ya es lo mismo de siempre, ya no hay nada nuevo. Se conforman, ya no hay compromiso. Un odre viejo ya no puede experimentar lo nuevo que Dios tiene para su vida. Dios no trabaja, escúchenme esto por favor, Dios no trabaja con odres viejos y mucho menos va a depositar su vino nuevo en esa clase de odres. Amén. Diga conmigo, Dios no trabaja con odres viejos. ¿Saben por qué? Porque Dios no piensa desparramar, desperdiciar su gloria, su poder, su unción. No lo piensa hacer. Dios quiere verter su vino y está buscando quién quiere convertirse en un odre nuevo. Yo pregunto, ¿quién quiere convertirse en un odre nuevo? Para que Dios pueda llamarnos, primero debe haber una transformación en nuestra vida. Es decir, debemos estar dispuestos a convertirnos en odres nuevos, en hombres y en mujeres transformados por el Espíritu Santo de Dios. Hasta que tú y yo nos convirtamos en odres nuevos, no podremos recibir lo que el Espíritu Santo tiene para nuestra vida. Levanta tu mano derecha y di conmigo por favor, los odres nuevos reciben vino nuevo. Si la bendición de Dios viene a nuestra vida y seguimos siendo odres viejos, si aún no hemos sido transformados por el Espíritu Santo, esa bendición nos puede quebrar, nos puede romper. Gente que viene a la iglesia, gente que viene, que se acerca a la iglesia y después de que Dios les bendice, después de que Dios les muestra su gloria, su poder, se alejan, no vuelven más. Recibieron lo que estaban esperando, pero esa bendición lo que hizo fue alejarlos, en lugar
de mantenerlos aquí. ¿Por qué? Porque se quedaron sin transformación, sin ser odres nuevos. Ya no quieren saber nada de Dios, de la iglesia. Es decir, la bendición los corrompió. Ese odre viejo no pudo contener las bendiciones de Dios. Es gente que no tiene constancia en su vida espiritual. Gente que no está enfocada en el reino de Dios, sino en las cosas de este mundo. Y yo aquí vuelvo a repetir, y el Señor me lo recordaba ayer, algo que ya he enseñado muchas veces. Por eso dice el salmista, creo que es en el Salmo 103, dice que el Señor dijo: a mi pueblo o al pueblo le mostré mis obras, pero a Moisés le notifiqué mis caminos. ¿Por qué? ¿Por qué al pueblo le mostró sus milagros, su poder y su gloria? ¿Y por qué a Moisés le notificó sus caminos? Le dio la palabra rema, directrices. ¿Por qué le dio lo nuevo que venía para Israel y para nosotros? ¿Por qué? Porque resulta que si al pueblo le hubiera puesto a elegir y le hubiera dicho: saben, muchachos, yo no voy a ir ya con ustedes a la tierra prometida, entren ustedes a la tierra prometida, yo les voy a enviar un ángel que los guiará hasta allá, pero yo no voy a ir. ¿Qué hubieran dicho ellos? ¿Qué hubieran dicho ellos? Claro que sí, de una. No necesitamos tu presencia, Señor, tranquilo. No deseamos que vayas con nosotros. Desde que nos introduzcas a la tierra prometida, que es realmente nuestro objetivo, bien. Y entonces Él no se arriesgó y no les dijo a ellos, no les hizo esa propuesta a ellos. Fue y buscó a Moisés y le dijo: Moisés, un hombre de altar también, le dijo: Moisés, ya no voy a entrar con ustedes, voy a mandar un ángel que los introduzca allí, pero yo ya no voy a ir. Inmediatamente Moisés, donde estaba, soltó el ancla en el desierto y ahí se ancló. Lo miró al Señor y le dijo: entonces no me moveré de aquí. Si tu presencia no ha de ir conmigo, no me saques de aquí, porque prefiero un desierto contigo que una tierra prometida sin ti, Señor. Y ahí se ancló hasta que el Señor le dijo: ok, movió su corazón. Y esto es algo que nosotros tenemos, mis hermanos, que ver, que analizar muy bien. ¿Por qué? Porque los odres viejos es gente que está desenfocada, gente que no se enfoca en el reino de Dios, gente que se enfoca en las cosas de este mundo, en los placeres de este mundo. ¿Saben? El odre nuevo es todo lo contrario. El odre nuevo es sensible a Dios. ¿Cuántos sensibles a Dios hay en ese lugar? El odre nuevo ha desarrollado madurez espiritual, carácter de Cristo. Tú conocerás a un odre nuevo por su madurez espiritual. Tú conocerás a un odre nuevo por su carácter en Cristo. Son esas personas que ya no se ofenden porque no le dejaron empanadas al final. No, de verdad. Un día, mire, como testimonio para que se despierten un poquito, porque los veo que están. Como testimonio, un día estoy hablando con alguien de la iglesia, un hombre, hace un tiempo. Y gracias al Señor por mi hermana Julieta y el ministerio de Ujieres, que son una hermosura y me bendicen y me cuidan. Y resulta que ellos guardan en un porta la empanadita que dice Pastor Sergio. Y entonces ese día llegó alguien, no me acuerdo quién fue, el que me dijo: mire, mi pastor, la empanadita en el porta, en un odre nuevo, en una porta. Y entonces cuando me entregaron el porta, yo: ay, muchas gracias, Dios te bendiga. Sí ve, y a mí no. ¿Por qué a usted sí lo consienten y a mí no? Sí ve, pero y a mí, yo fui allá a comprar empanada y se acabó la empanada, no había empanada. Y entonces eso es lo que yo digo: pastor, ¿por qué? ¿Por qué? Porque a mí también no me pueden un día bendecir con la empanadita, pastor. ¿Sabe qué hice? Hermanito, te bendigo con la empanada, cómetela, te bendigo, ¿cierto? Un odre viejo se delica porque no lo saludan, porque no lo miraron. Un odre viejo es tan sensible para lo malo, pero no para lo bueno. Es sensible para cualquier cosita que me miraron, no me miraron, me dijeron, no me dijeron, me usaron, no me usaron. Los odres viejos son sensibles para lo malo, pero no son sensibles para las cosas de Dios realmente. No son sensibles para ir y decir: Señor, bendigo a ese hermano que no me saludó. Señor, enséñame a amarlo, enséñame a desarrollar, Señor, un corazón de amor, de abrazarlo. Eso hacen los odres nuevos. Los odres viejos, ¿saben qué hacen? Pues no le vuelvo a hablar, pues me voy de la iglesia, pues entonces, ¿cierto? No vuelvo allá, no vuelvo a hacer esto, no vuelvo a hacer aquello. El odre nuevo
escúchenme, y si lo pueden apuntar, háganlo. El odre nuevo no se mueve por circunstancias, lo mueven los propósitos. Amén. Vuelvo a repetirlo. Los odres nuevos no se mueven por circunstancias, no están aquí por circunstancias. Los odres nuevos se mueven porque hay un propósito en su vida. ¿Sí? Porque aquí están sentados es por un propósito, no porque lo saludaron o porque no lo saludaron, no, porque aquí hay un propósito de Dios para esa persona. ¿Estamos de acuerdo? Levanta tu mano y di conmigo: no me voy a mover por circunstancias, me moveré por propósitos. ¿Cuántos dicen amén? Hay mucho por decir y se me está acabando el tiempo, ya voy 3 minutos retrasado. Regálenme 10 minuticos más, amén. Un odre nuevo, iglesia, siempre está recibiendo algo nuevo de Dios. ¿Y por qué está recibiendo siempre algo nuevo de Dios? Porque los odres nuevos están dispuestos a ser renovados, a ser transformados. Porque los odres nuevos le piden al Señor las cosas nuevas, no ser restaurados, porque un odre restaurado igual no puede contener el vino nuevo. La Biblia dice que Dios hace nuevas todas las cosas. Los odres nuevos están dispuestos a decirle al Señor: quiero ser transformado, quiero ser renovado completamente. ¿Cuántos saben y cuántos creen aquí que Dios todo lo hace nuevo? Si lo sabemos y si lo creemos, iglesia, escúchame esto, no podemos despreciar entonces las transiciones de Dios. No desprecies los cambios en tu vida, esos cambios que te llevarán a recibir de Dios el vino nuevo que Él quiere verter en ti. Cuando tú no aceptas, cuando tú te molestas por las transiciones, por los cambios, por los procesos de Dios en tu vida, es porque te estás envejeciendo. Sí, es porque eres un odre que te estás envejeciendo. Por eso cada vez que sientas que estás pasando por un proceso de cambio, de transición, dale gloria a Dios, levanta un altar de adoración al Señor, porque viene algo nuevo de Dios para tu vida, para tu casa, para tu familia, para la iglesia. Di conmigo: no voy a despreciar las transiciones, no voy a despreciar los cambios de Dios en mi vida, porque ellos traerán el vino nuevo de Dios para mí. ¿Lo creen? Samuel no solo estaba dispuesto a hacer un odre nuevo, Samuel también estaba dispuesto a escuchar a Dios. Samuel era un hombre de altar, por eso era tan sensible a lo espiritual. Y saben, cuando yo decido ser una persona de altar, yo tomo la determinación de buscarle. Y una de las cosas que voy a desarrollar en mi vida cuando yo busco al Señor es esa sensibilidad espiritual. Jeremías 23 dice que la palabra de Dios es como un martillo que quebranta la piedra. ¿Sí dice así? Es un martillo que quebranta la piedra. Y todos aquí un día llegamos a la iglesia como piedras, endurecidos. Vinimos llenos de dudas, de preguntas. No creíamos en los milagros. Decíamos que los pastores eran ladrones y que venían aquí a robarle la plata a las personas y que venían a lavarnos la cabeza. ¿Recuerdan cómo llegamos endurecidos a este lugar? Llegamos prevenidos, nos sentamos ahí todos prevenidos, como mirando rayado al pastor y a la persona que teníamos al lado. Así llegamos aquí como piedras. Pero de a poquito, un día decidimos conocer. Un día decidimos acercarnos un poquito más al Dios de milagros, al Dios de los imposibles. Y entonces empezamos a decir: bueno, voy a orar a ver qué pasa. Bueno, voy a pasar adelante a ver si es que algo ocurre. Bueno, voy a creer, ¿cierto? Bueno, voy a ir a ese ayuno. Bueno, voy a ir a esa vigilia. Y empezamos de a poquito, hasta que la palabra de Dios fue golpeándonos y golpeándonos, hasta que nos fue transformando. Ya no éramos esas personas duras. ¿Cuándo te diste cuenta que ya no eras una piedra dura? ¿Cuándo te diste cuenta que ya no pensabas igual que antes? Cuando te burlabas de los demás, cuando te burlabas de la palabra de Dios, cuando te burlabas de la iglesia. Ahora esa relación con Dios y esos altares de adoración que levantabas domingo a domingo en tu casa fueron cambiándonos por personas totalmente diferentes. Samuel dijo: quiero ser sensible
y quiero estar preparado para cuando Dios me hable. Samuel dijo: quiero prepararme para traer lo que ya no es común en la tierra. Wow. Quiero prepararme para traer lo que ya no es común en mi época, dijo Samuel. Lo que ya no es común inclusive para mi padre espiritual. Samuel dijo: quiero prepararme para traer lo inusual. Y tú y yo debemos prepararnos para traer a nuestra vida lo que ya no es común, lo que hace rato ya no es común en nuestra vida. Dios nos está instando, exhortando hoy a que nos preparemos para traer a nuestra casa lo que ya no es común. ¿Qué no es común en tu casa? Los altares familiares. ¿Hace cuánto no te reúnes con tu esposa y con tus hijos a levantar un altar de oración, de adoración, de gratitud al Señor? ¿Hace cuánto no adoras en tu casa? ¿Hace cuánto no oras por tu esposa? ¿Hace cuánto no oras por tus hijos? ¿Hace cuánto no unges a tu esposo? ¿Hace cuánto no unges tu casa? ¿Hace cuánto no ponen música y adoran al Señor en la casa? ¿Hace cuánto? ¿Hace cuánto no hablas en lenguas allá en tu casa, en la presencia del Señor? Debemos prepararnos para traer a nuestra iglesia lo que hace rato ya no es común. Hombres de altar, hombres que aman la presencia de Dios es lo que está buscando el Señor. Hombres que honren, que agradezcan, que sean sensibles a su voz, que sean sensibles a su poder, a los milagros de Dios. ¿Hace cuánto no es común un milagro de Dios en tu vida? Hoy el Señor está diciéndonos: prepárate para volver a traer a tu vida y a tu casa y a tu iglesia ese milagro que ya no es común. Y te acostumbraste a vivir sin milagros, sin ver los milagros de Dios. La Biblia dice en la palabra de Dios: ya no era común. Las visiones ya no eran comunes. Los hombres de altar, peor. Ya no eran comunes los hombres de altar en esa época. ¿Y saben qué es lo triste? Que hoy en día tampoco es común ver hombres de altar y mujeres de altar. Y la predicación de mi hermano Javier el domingo pasado realmente llegó a mi corazón y dije: tienen toda la razón con esa enseñanza. Necesitamos. ¿Por qué no mejor adoramos? ¿Por qué no mejor levantamos altares de adoración, de gratitud al Señor? Y yo quiero preguntarte hoy: ¿qué ha dejado de ser común en tu vida espiritual que deba ser vital? ¿Qué ha dejado de ser común en tu vida espiritual que deba ser vital? Samuel era un hombre diferente. Samuel era el hombre diferente de esta historia. ¿Saben por qué? Porque fue el único que quiso traer de vuelta lo que ya no era común, lo que ya no era vital para Israel. Y yo te pregunto: ¿quieres marcar la diferencia en esta triste historia de la humanidad donde muchos están despreciando a Dios, donde muchos no quieren saber nada de Dios, donde muchos no quieren saber nada de la iglesia? ¿Quieres ser determinante? ¿Quieres marcar la diferencia? Entonces busca lo que nadie más está buscando. Esto es una palabra de Dios para alguien específico. Busca lo que nadie más está buscando hoy en Bucaramanga, en Colombia. Busca entonces lo que nadie más tiene. Aunque no sea muy popular, aunque esto no te llene de like, no importa. Dios dice: busca esto. Trae a tu familia lo que ya no es común en las familias. Trae a tu vida, a tu casa, trae a tus hijos lo que ya no es común en los niños, en los jóvenes. Ya se acostumbran hasta no traer a los hijos a la iglesia, pero cuando los están presentando delante del pastor como un ritual religioso, dicen: sí, prometo traerlos a la casa del Señor donde se predica fielmente la palabra de Dios. Pero después no los quieren traer, no los quieren mandar a la iglesia del Señor. Y el compromiso que hicieron acá es el mismo compromiso que hizo Ana. ¿Sí o no? Es el mismo compromiso que hizo Ana. Ahí lo voy a mantener, Señor, a tu servicio. Necesitamos ser una iglesia espiritual. ¿Cuántos dicen amén? Necesitamos ser una iglesia que vuelva a escuchar a Dios. Necesitamos ser una iglesia que fluyan los dones, que fluyan las manifestaciones del Espíritu Santo de Dios. Israel vivía en un estado de muerte espiritual, como muchos están viviendo hoy en día. Y ese estado era el resultado de una generación que dejó a un lado a Dios,
Ese era el estado o el resultado de una generación que dijo: ya no necesito a Dios. Ya tengo una casa, ya tengo un carro, ya tengo una profesión, ya tengo una pensión, ya tengo un trabajo, ya tengo salud, ya me recuperé, ya no necesito a Dios. Y esto es tan serio que dice la Escritura ahí en 1 Samuel 3: antes que la lámpara de Dios fuese apagada. ¿Quién era el responsable de la lámpara? ¿Quién? El sacerdote Elí era el responsable de esa lámpara. ¿Sabe qué denota esto? Descuido. Descuido. Falta de compromiso del sacerdote Elí. A Elí ya no le importaba nada. Ya no le importaba la sequía espiritual. Y yo te pregunto hoy: ¿qué has descuidado en tu vida espiritual? ¿Qué cosas están apagando en tu vida espiritual? Y no te has dado cuenta que está a esto de apagarse por completo la lámpara. Te confiaste tanto de tu don, iglesia. Te confiaste tanto de tu talento, de tu antigüedad, de tus años en la iglesia, que no te has dado cuenta que el aceite de tu lámpara se está agotando. Y el aceite representa al Espíritu Santo de Dios. Y quiero decirte que sin el Espíritu Santo de Dios, tú y yo vamos o no vamos a poder tener fuego en el altar. ¿Estamos de acuerdo? Serán altares como aquellos profetas de Baal. Sin el Espíritu Santo no desciende el fuego. Podremos gritar, llorar, brincar, danzar, hacer, golpearnos con la Biblia, ponerla en el Salmo 91 y todo lo que quiera, pero fuego, unción, poder, gloria, no habrá. Sin el Espíritu Santo no hay unción, sin el Espíritu Santo no hay poder, sin el Espíritu Santo no hay sensibilidad, sin el Espíritu Santo no podemos ser odres nuevos, sin el Espíritu Santo no nos vamos a equivocar siempre. Por el resto de nuestra vida nos vamos a equivocar si el Espíritu Santo no está. Saben, el aceite se empezó a acabar y a Elí no le importó. Esto es muy triste. ¿Cuántos cristianos hoy ven cómo se les está acabando el aceite de sus lámparas y no les importa? Mateo 25 dice: entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: esto es un asunto personal e intransferible. Ellas dijeron: para que no nos falte a nosotras y a ustedes, vayan más bien a los que venden y compren para vosotras mismas. Las estaban mandando ¿a dónde? A Dios, a la presencia de Dios. Vayan donde se encuentra el aceite, vayan donde se encuentra la unción, vayan donde se encuentra el Espíritu Santo. Lo que ya no es común para ustedes, búsquenlo. Se les estaba agotando. Las otras sí tenían allí, pero mientras ellas como que reaccionaron y se fueron a buscar, a comprar el aceite, vino el Señor. Y saben una cosa, iglesia, Jesús está muy cerca de volver. Jesús está cerca de volver por su iglesia, pero más cerca que antes, que nunca. Está cerca de venir y recogernos a nosotros, de repatriarnos otra vez. Vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. ¿Cuántos están preparados? Y los demás: ya venimos, vamos a comprar aceite, pastor, pero por favor, si viene el esposo, dígale que no vaya a cerrar la puerta. ¿Cuántos están preparados? Las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Elí un día también fue un odre nuevo. Elí un día también tuvo vino nuevo en su vida. También tuvo la gloria, el poder y la unción de Dios en su vida. Pero al pasar de los años se fue acomodando. Al pasar de los años se quedó con el mismo vino. No dejó que lo nuevo de Dios lo transformara. Se convirtió en un odre viejo.
Elí perdió toda sensibilidad espiritual, tanto que cuando Dios llamó a Samuel, ni siquiera se levantó. No se percató que era Dios quien lo estaba visitando otra vez. ¿Sabe hace cuánto Elí no escuchaba la voz del Señor? ¿Sabe hace cuánto Dios no hablaba en Israel? Y sabe, el Señor viene de madrugada y le dice a Samuel: Samuel, Samuel. Y se levanta Samuel: no conozco esa voz, pero Samuel esperó toda su vida por ese momento. Y él fue y dijo: Señor, ¿eres tú quien me estás llamando? Y él ahí dormidote, displicente, perezoso, conformista, dijo: no, yo no soy el que te estoy llamando, ve a dormir. Él era el responsable, el padre espiritual, el que debía guiarle y decirle: sí, es el Señor. Pero siguió durmiendo. Otra vez: Samuel, Samuel, Señor, ¿eres tú el que me está llamando? Que no soy yo, que me deje dormir, ve, acuéstate. Ya la última vez le dijo: sí, venga, me parece que ese puede ser Dios. Si vuelves a escuchar esa voz, dile: aquí estoy, Señor, heme aquí, tu siervo escucha. Habla, que tu siervo escucha. En lugar de decirle: ¿qué? ¿Que Dios te habló? ¿Dónde? Porque hace rato no lo escucho, estoy seco espiritual. ¿Dónde lo escuchaste, Samuel? Dime dónde está la presencia de Dios. ¿Qué? Se quedó dormido y tan sinvergüenza y conchudo que cuando Dios le habla a Samuel, al otro día el profeta Elí, el sacerdote Elí, se le acerca y le dice: que tuviste un encuentro con Dios. ¿Qué te dijo? Cuéntame, o sea, traspasa de eso que tú tienes a mi vida. Sí, háblame, ¿qué pasó? Y Samuel le dijo: no quiero. La profecía que Dios le dio a Samuel en contra de Elí es: puse fin al sacerdocio de Elí y de toda su casa. Todo el linaje de Elí eran los responsables, eran los encargados, eran los llamados para estar en el altar. Pero por la displicencia, la pereza, la apatía espiritual de Elí, el conformismo espiritual, y por quedarse siendo un odre viejo toda la vida, el Señor dijo: hasta aquí, no más. Ni siquiera incomodaba a sus hijos. Hasta aquí llegó. Y entonces empezó a asumir el sacerdocio alguien que no era de su linaje espiritual. Tremendo. Y entonces ahí estaba Elí: ¿qué? Cuéntame. Y entonces Samuel le dijo: mira, lo que pasó es esto, lo que va a pasar es esto. Dios te va a matar a ti, va a matar también a tus hijos, y se acabó el sacerdocio de tu casa. Y entonces, ¿qué pasaría? Yo pregunto, los que somos padres de familia, si el Señor me da una palabra y me dice: Eduardo, Dios me mostró, me dijo, me reveló en una palabra profética que hasta aquí llegó, te va a matar a ti, a tu esposa, a tus hijas. Se acabó por tu pecado, por tu desobediencia, qué sé yo. ¿Qué contestaríamos nosotros? ¿Qué contestarías tú? Yo cuando leí esto, yo estaba esperando en la narración de esta novela grandiosa, esta película mejor que Netflix. Cuando uno lee la palabra, de verdad que se apasiona. A mí me encanta y yo uso mucho la imaginación. Yo me imaginaba, ay Dios mío, que cuando siga leyendo, el sacerdote Elí diga: no, Señor, ten misericordia, por favor, no, a mis hijos no, a mi vida no, el sacerdocio no, tu casa no nos quites de aquí, Señor, amamos tu casa, en el altar te conocí y aquí me quiero quedar, no me arranques de tu presencia, clamo por tu misericordia. Yo me imaginé a un sacerdote así. ¿Sabe qué dijo? Bueno, que haga lo que tenga que hacer. ¿Y sabe qué hizo? Fue y se sentó en una silla, en una mecedora, y se mecía mientras Israel estaba en guerra y estaba perdiendo. Le estaban robando la gloria, la unción, el poder, le estaban robando la presencia de Dios, porque allí le robaron el arca del pacto. Estaban matando a sus hijos. Y este hombre viejo, estaba ahí, echado en la silla. Y ahí dice la palabra que finalmente murió. Yo quiero terminar diciéndoles algo. No sé, como dijo el salmista Luis Miguel, no sé tú, pero yo no me quiero sentar en la silla de Elí.
No sé tú, pero yo no quiero estar en esa silla. Yo no me quiero sentar allí en la silla del conformismo, del letargo, de la pereza, del ya nada se puede hacer, de la insensibilidad. Yo no me quiero sentar en una silla a esperar que mis hijas sean robadas por Satanás. Ellas que nacieron y crecieron con un propósito. Yo no me quiero sentar en una silla a verlas cómo empiezan a desviarse y a desenfocarse en la vida. No. Yo no quiero sentarme a esperar cómo otras personas toman lo que Dios tiene para mí, para mi familia, para la iglesia. Yo no me quiero sentar en esa silla. Ahí terminó muerto. Ahí llegó tristemente el final de sus días, ahí botado. Yo no quiero terminar de esa manera. Yo realmente quiero un compromiso con Dios. Yo quiero más de Dios. Yo quiero que Él derrame su vino nuevo sobre mí. Yo quiero levantar altares como lo hacía Samuel. Yo quiero ser sensible a su voz, que apenas escuche su voz en la madrugada: Sergio, tengo una palabra rema para ti. De una vez me levante y di: Señor, aquí estoy, háblame, te conozco. Señor, por favor, en el altar te conocí, en los altares te conocí. Así fui criado, Señor, a levantar altar de adoración. A pesar de las circunstancias, aprendí a adorarte, no por lo que tú me das, por lo que tú eres. Aprendí, Señor, y así le estoy enseñando a mi